El día de hoy, nuestro experto en consultoría y learning, Juan Pablo Morado, es quien nos va a estar apoyando en esta sesión de cómo hacer un pitch exitoso. Entonces, pues adelante, Juan Pablo, bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en este espacio virtual. Estaba comentando de que, bueno, OpenTech se está preocupando mucho por la parte de informar a las empresas sobre las cuestiones de estas áreas de oportunidad que se están dando en estos tiempos de COVID. Entonces, los invito mucho a que revisen nuestras redes sociales, compartan la información. Si tienen cualquier duda, tenemos varios canales de comunicación en los cuales les vamos a poder resolver cualquier tipo de inquietud. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual es cómo dar un pitch exitoso, importante en la comunicación, ya sea dentro y fuera de la empresa. Pero antes de empezar, me gustaría compartirles un poquito de OpenTech. Justamente, ¿quién es OpenTech? ¿Qué es OpenTech? Bueno, OpenTech tiene 32 años de agregando valor a las empresas. ¿De qué forma? Tenemos 3 líneas de negocio. La primera, que es Learning y Talento, a través de soluciones de formación, consultoría, universidades virtuales. De hecho, tenemos más de 90 universidades corporativas y hemos impactado a 20 países y vamos por más. De hecho, nuestro impacto ha sido más de 1.400.000 usuarios. Y bueno, también tenemos el área de CRM, también de la parte de consultoría, capacitación. Y también, justo como veíamos un tema ayer de webinar que era de Cloud Services, todo el área de backup, servicio, la nube. Y bueno, los invito a que investiguen más sobre nosotros o en este momento, al final del webinar, podemos hablarlo sin tema. Ok, a lo que nos trae este tema, que es cómo dar un pitch exitoso. Bien. Voy a detener la cámara para que podamos ver a pantalla completa. Bueno, generalmente las personas cuando escuchan hablar de pitch se ponen a pensar en diversas opciones, ya sea por la parte deportiva, del discurso, una serie de variantes. Pero aquí vamos a ver otra situación, el pitch de manera discursiva. ¿Qué es un pitch? Es lo que vamos a ver. ¿Qué debe tener? ¿Qué componentes tiene? ¿Cómo lo debemos dar? Estas y más preguntas las vamos a ver el día de hoy. Para empezar, a mí me gusta reflexionar con una frase. Y bueno, una de estas podría ser, simple and to the point, it's always the best way to get your idea across. ¿Qué nos pone a pensar? Simple y en el punto. Muchas veces nos pasa que cuando nosotros damos un servicio de consultoría o alguna asesoría, generalmente con el fin de dar mayor información y querer acrecentar el acervo para el cliente o el prospecto, terminamos generando ciertas inquietudes porque damos información de más, desviamos el mensaje. Y eso es lo que trata de evitar el pitch, que es directo, en el punto, enfocado. Y muchas de esas veces, pues nosotros de repente nos desviamos. Y aquí vamos a ver cómo llegar de manera objetiva. Antes de empezar, hay que distinguir el pitch visto desde diferentes perspectivas. Desde el área deportiva, es un área delineada en donde se juega el deporte, que es el béisbol. También desde otra perspectiva, es la cualidad que tiene un sonido agudo de uno grave y depende de la frecuencia del sonido y lo determina el nombre de las notas desde el área musical. Y nuevamente, regresando a nuestro tema desde el deporte, es lanzar la pelota en un juego de béisbol. Pero aquí nosotros no va a ser este caso. Lo podemos ver desde un campo en el cual es un discurso o un acto que pretende persuadir a alguien a realizar una acción. Aquí quiero detener un momento. ¿Qué es la persuasión? La persuasión, más que nada, es la capacidad que tienen las personas para influir en la decisión de las personas, en el caso de las compras, cuando de repente quiere realizar otro tipo de acción. Y de hecho, esto lo vemos nosotros mucho con la publicidad. Muchas veces la publicidad nos incita a realizar ciertas acciones, a comprar ciertos productos, porque ocupa diferentes técnicas. En el caso del pitch, nosotros vamos a crear un discurso de valor en el cual permitamos que el cliente se apropie de nuestra idea y se haga parte de ella y obviamente la compre. ¿Qué consideraciones básicas debemos de tener para un pitch? Básicamente son 4. De manera general, debemos de presentar el problema, es decir, qué problema está pasando, qué situación, cómo está afectando.
Básicamente tienes que hacer ver al cliente o a la persona que le vas a dar este discurso que realmente la problemática es real, está pasando, para que él realmente se concientice. Una vez que pase eso, tú debes de tener una propuesta de valor en la cual indiques de manera general qué es lo que esperas resolver, cómo lo vas a hacer. Posteriormente, debes de definir la solución de manera sintética, paso a paso, en la cual tú indiques A, B, C, D de cómo lo vas a lograr, para que realmente se vea que tienes la idea y sepas cómo resolverla. Porque si de repente se transmite inseguridad o que no se tiene una planeación, de hecho lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, de repente podemos perder la atención del público. Y finalmente, debemos de presentar al equipo o a uno mismo, si nada más eres parte de la solución, y responder a preguntas de por qué tú eres la persona correcta que debe resolver esto. Vamos a desglosar cada uno de estos puntos. Ok, en la parte de presentar el problema, nosotros debemos de tener preguntas de enfoque. Las preguntas de enfoque más que nada van a un objetivo, a responder a algo preciso. Este tipo de preguntas responden a qué problemática tratamos de resolver. Es lo que les comentaba, identificar qué situación está pasando en el contexto, cómo está afectando. A partir de allí, que ya sabemos, debemos de responder qué área de oportunidad nosotros vamos a resolver, qué otras situaciones de manera paralela también podemos resolver. Finalmente, pensar en cómo lo vamos a resolver. En este caso, pensemos en situaciones tecnológicas, situaciones de recursos humanos, de infraestructura. Piensen en todas las opciones que ustedes podrían resolver esta problemática. Algunos consejos. Respondamos a preguntas el por qué debería resolverse. Y obviamente para esto debemos de documentarnos con base en información previa. Justamente se comenta que la información es poder y en este caso también lo es. Esta información nosotros la podemos obtener investigando sobre la problemática, investigando en una empresa si estamos viendo una solución para ellos, investigando el contexto, qué está pasando. Aquí justamente, segundo punto, entre más datos, más sustento. Esto les va a permitir a ustedes presentar sus soluciones de manera puntual y en las cuales van a poder reforzar por qué se tiene que hacer esta acción. Finalmente, algo muy importante, la calidad de las preguntas va a determinar la calidad de las respuestas. Muchas veces cuando nosotros salimos al campo, me ha pasado también, que empezamos a realizar preguntas en las cuales realmente respondemos a un sí o a un no. Vamos a un ejemplo pequeño. Imaginemos una empresa que tiene problemas de comunicación. Es una empresa de 200 empleados. Lo que está pasando es que las líneas de producción no están operando al 100% porque hay descuidos, porque hay ciertas problemáticas y generalmente el clima organizacional es muy tenso. Si yo voy y aplico una pregunta de cómo es la comunicación, de repente me pueden decir buena, mala, y de repente no voy a tener suficientes datos. Podemos hacer preguntas más enfocadas. ¿De qué manera la comunicación impacta en el desarrollo de los procesos para tal área? ¿Qué estrategias han ocupado para mejorar esta situación? ¿Y qué resultados han tenido? ¿Qué experiencias previas tienen? Y como este ejemplo, hay muchos. Básicamente hay que evitar preguntas que nos den un sí o un no, o algo que sea muy vago. Bueno, reflexionemos un caso. Voy a poner aquí cuestiones de la economía compartida, casos de éxito. La economía compartida es justamente estas plataformas en las cuales diferentes aplicativos han dado auge a diferentes experiencias de servicio, como es Uber y Airbnb. Bueno, ¿qué es lo que habrá pasado aquí? Imaginemos. ¿A qué tipo de problemática estaría atendiendo Uber? Sí, la cuestión del servicio de taxi y Airbnb. También, bueno, la parte del servicio de la hotelería y hospedaje. Ellos empezaron a revisar las problemáticas, se documentaron e investigaron y vieron de qué manera podrían ellos mejorar esta situación y de hecho incluyeron a la tecnología y acercaron al usuario. Más adelante regresamos con estos ejemplos. Otro ejemplo también es el aumento de las universidades en línea, que este obedece a ciertas necesidades y problemas. Hace décadas las universidades
presenciales solamente eran eso, universidades que estaban dentro de aulas presenciales, una infraestructura, edificios. Posteriormente, con el tiempo, las personas o alguien se dio cuenta de que los espacios iban a ser insuficientes y que justamente se iban a requerir espacios, pero ya no lo sabía. Entonces, se pensó en algún momento en crear espacios virtuales, comunidades virtuales y posteriormente crear universidades. Y hoy en día, de hecho, hay demasiadas en todo el mundo y sus modelos son muy efectivos. Estos son solo algunos ejemplos de cómo ciertas problemáticas se convierten en áreas de oportunidad. Vamos al segundo punto, tener una propuesta de valor. La propuesta de valor es eso, cómo lo solucionan, con qué éxito, qué es lo que tienen. Pero este debe de cumplir 3 puntos, lo que es la pertinencia, el valor atomizado y la diferenciación. Veamos cada uno de estos. La pertinencia se refiere a cómo tu producto va a resolver los problemas de los colaboradores o mejorar su situación actual. Vamos al ejemplo que les comentaba del problema de comunicación en la organización. ¿De qué manera vas a lograr que estos colaboradores se comuniquen de manera efectiva? ¿Cómo vas a lograr que hagan sinergia? ¿Cómo vas a hacer que los estándares de producción aumenten y la calidad? En el segundo punto es el valor atomizado. ¿Cómo brindar beneficios específicos? Ese es un punto muy importante que yo quiero dejar en claro. El valor atomizado es cómo tu solución se fragmenta e incluso soluciona cosas que ni el mismo cliente pensaba. Veamos en este caso de la comunicación. Si tú quieres presentar una forma en la cual los colaboradores se comuniquen de manera efectiva, puedes, por ejemplo, presentar estrategias con uso de tecnologías. Además de que ellos van a comunicarse efectivamente, vas a fomentar el uso de tecnologías, los vas a educar e incluso a la empresa la vas a introducir a las tecnologías. Como podemos ver aquí, hay 3 valores que tú estás dando. Son beneficios, no solo la comunicación. Integras tecnologías y educas al personal. Tercer punto, la diferenciación. Debemos también de decir al cliente o al prospecto por qué el colaborador debería usar nuestra solución y no la de la competencia. Hoy en día es muy común que tenemos diferentes opciones que resuelven la misma necesidad. En estos tiempos de cambio y transición es muy importante decir qué nos diferencia, qué es lo que damos de más. Por ejemplo, nosotros podemos ofrecer un servicio de consultoría a la medida, podemos ofrecer una serie de servicios en la nube, ejemplos cualquiera que ustedes tengan, incluso hasta ofertar su experiencia, su equipo de trabajo. Siempre traten de mejorar esta diferenciación para que siempre se encuentre arriba de la competencia. Valoren sus áreas de oportunidad y a partir de allí, explótenlo. Bueno, regresemos a nuestro ejemplo. ¿Cómo lo hicieron los demás? Caso de Uber, Airbnb. Vieron esta problemática y bueno, tenemos situaciones como de tu viaje a un clic, transporte en minutos con la aplicación de Uber, Airbnb, nuestra casa es tu casa. Alquila espacios únicos y alójate con anfitriones de más de 190 países. Muchas veces estas ideas de negocio en un principio parecieron disruptivas y muchas veces nadie pues creyó en ellas, pero hoy en día lo cierto es que Airbnb ya supera a hoteles Hilton. Hoteles Hilton son los que tienen mayor cadena hotelera. Pero ¿qué fue lo que hizo que Airbnb tuviera todo este potencial? Ellos identificaron las necesidades de lo que eran las personas que se hospedan. Ellos veían, por ejemplo, que las personas querían sentirse en casa, querían experiencias económicas. De hecho, al inicio de Airbnb, justamente su CEO y algunas personas, porque empezaron en pequeño, iban directamente casa por casa y tomaban fotografías de cada uno de los lugares donde se hospedaban. Obviamente esto para dar cercanía y para que las personas se informaran. Digo, ahora el modelo de negocio es extenso y vasto y muy exitoso. En el caso de Uber, ¿qué es lo que pasó? Comunicaron directamente usuarios con choferes a través de una plataforma, lo cual brindó seguridad, lo cual también brindó claridad en los precios y también un servicio que ya es usado en varios países. Bueno, regresando a la parte de las características, me gustaría puntualizar. Al momento de presentar nuestra solución, debemos de tener mucha claridad. Tiene que ser fácil de entender y también, perdón, comunicar los resultados concretos. Es decir, cómo es diferente o mejor que la competencia.
Y también la característica de esta solución se debe de leer y comprender en unos 5 segundos. Regreso al caso anterior. ¿Cómo pasó aquí en el Uber y Airbnb? Crearon slogans en las cuales justamente su solución se resuelve de manera rápida. Tu viaje a un clic. Estamos aquí considerando la tecnología. A un clic obtenemos viaje. Nuestra casa es tu casa, en el caso de Airbnb. Cómo prestamos, cómo hay anfitriones que prestan su casa para que las personas se hospeden. Vamos al tercer punto, el cual es definir la solución. Para esto debemos de responder a preguntas como, ¿cuál es la solución? Una vez que nosotros ya tenemos la propuesta de valor e identificamos la problemática, ya debió de haber pasado un proceso de creación. En la actualidad hay muchos procesos para que empecemos a idear. Por ejemplo, cuestiones como el design thinking, lluvia de ideas. Ustedes pueden reunirse con su equipo si es que trabajan en equipo o de manera general empezar a ordenar ideas de cómo pueden resolver esto, desde la más viable hasta la más inviable, para empezar a discriminar las opciones que realmente no sean suficientes o no sean oportunas. Cuando tengan esta solución, definan qué características tiene. Retomo el caso que les estaba comentando. ¿Tiene tecnología? ¿No tiene tecnología? ¿Hay infraestructura? ¿Quiénes participan? ¿Qué recursos requiere? ¿Cómo está compuesta? ¿A través de qué elementos? Y nuevamente retomo esto. ¿Cuál es la diferencia de esta solución en el mercado? ¿Qué están ofreciendo de valor? No solo por la parte de la expertise de su equipo. ¿Qué están dando adicional? En el caso de aquí de Uber Airbnb, ¿cuál fue la solución? Obviamente ellos vieron estas problemáticas y obtuvieron aplicaciones dinámicas en las cuales, como les comentaba, conectaban usuarios y choferes, anfitriones y personas que se hospedan. Ellos determinaron que la mejor área de oportunidad sería ocupar las tecnologías, vincular a las personas y ofrecer servicios rápidos. Finalmente, el cuarto, presentar al equipo o a uno mismo, si es que solo trabajamos en celular. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué no solo presentar la solución? Porque es muy importante que también la persona, el prospecto, el cliente, vea que realmente nosotros somos la persona idónea. Y para esto debemos de responder a ciertas preguntas. ¿Quién eres? Por ejemplo, no solo eres un cargo, eres una persona que tiene cierta experiencia, tiene conocimientos, tiene todo este valor. También debes de responder, ¿por qué tú? ¿Por qué tú y por qué no otra persona? ¿Qué es lo que te diferencia a ti como experto para resolver algo? También debes de explicar tu background. Al referirme a este background, referimos a la experiencia, a tus conocimientos académicos en otras empresas, resolviendo situaciones similares o retos y cómo los has logrado solventar. Finalmente, en caso de tener un equipo, ¿cuál es tu rol en el equipo y de manera conjunta cómo logran esta solución? Les quiero compartir un ejemplo en el caso de OpenTech. Aquí les presento parte del equipo de diseño instruccional. Justamente todos compartimos de manera general una serie de problemáticas, información y de manera general empezamos a juntarnos para ver de qué manera lo resolvemos. Si yo lo viera en un caso de un cliente, ¿por qué nosotros y no otra persona? Justamente porque nosotros ya hemos tenido experiencias desde las cuestiones de la banca, empresas grandes, soluciones medianas y pequeñas. Cada uno tiene cierta experiencia en diferentes sectores. En el caso de su servidor, más en el área académica, tenemos también compañeros que tienen el área bancaria, en el área de empresas, en el área de industria. Y justamente cuando nosotros nos conjuntamos, empezamos a resolver una situación de manera holística o integral, en la cual nosotros ya empezamos a ver diferentes escenarios. El background, en este caso, somos expertos en diferentes formaciones de la educación, la comunicación, psicología. Entonces tenemos una visión muy completa. Y bueno, el rol del equipo, cada uno juega cuestiones de diseño, de pertinencia, y también vemos de qué manera resolver todo esto. Finalmente, ya que nosotros tenemos todo esto, vamos a explicarlo a través de una narrativa. Eh, Justamente, ¿qué pasa ustedes cuando han visto las charlas de TikTok? Generalmente las personas empiezan con una historia en la cual ellos deben de explicar cómo llegaron a la solución. Y aquí no es la diferencia, también nosotros debemos ocupar una narrativa.
Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo muy puntual, de hecho, cómo la narrativa nos puede ayudar. Aquí dice, para mi proyecto final desarrollé una app móvil que me diga qué clase tengo después. Siempre me ha gustado las computadoras y la programación y creo que desarrollándola tendré mucha oportunidad de aprender diseño de aplicaciones. Estoy muy entusiasmado y espero que ustedes también. Nosotros podemos revisar este ejemplo, pero aquí no hay narrativa, no hay historia, no hay enganche. Brindar una respuesta de valor no era eso. Debemos de describir el problema o área de oportunidad que vamos a resolver. ¿Cómo lo haríamos con narrativa o de manera atractiva? Retomemos el ejemplo. Millones de estudiantes tienen horarios de clase que cambian constantemente, causando confusión, ansiedad y, lo peor de todo, retrasos considerables. Minutos perdidos se convierten en horas, y esas horas en días, y esos días en años perdidos de aprendizaje, solo por no saber cuál es la siguiente clase. Imaginen, ¿qué pasaría si tuviéramos una aplicación que nos avisara oportunamente cuál es la siguiente clase? ¿Cómo llegar de manera más rápida? Y si lo hacemos en tiempo. La diferencia entre un discurso y el otro es que justamente aquí se está pegando una parte histórica de que es un problema que ya lleva tiempo, empieza a decirlo de manera atractiva y después empieza a cuestionar qué posibilidades tiene. Aquí, de hecho, ya está comentando la parte de que considera la tecnología. Bueno, finalmente, esta es la última parte para que ustedes creen presentaciones. Cuando nosotros tenemos un pitch, justamente tenemos poco tiempo para hacerlo. De hecho, el pitch viene de una variante de lo que es elevator pitch. El elevator pitch justamente hablaba de esa parte cuando te encontrabas a una persona importante en el elevador y solo disponías de 30 segundos a un minuto para responder a las preguntas. Entonces, tenías muy poco tiempo para presentar esta idea. En este caso del pitch, tenemos un poco más de tiempo y justamente tenemos unas reglas que me gustaría compartirles, que es la de 10, 20 y 30. Para que ustedes tengan su pitch, una vez que ya tienen la problemática, la solución, y lo hacen a través de una narrativa, consideren que esta idea venga en 10 diapositivas. ¿Vale? No se enfoquen en datos innecesarios, solamente en la solución, equipo, background, todo lo que vimos, y expónganla en 20 minutos máximo, 10 minutos para exponer, 10 minutos para una sesión preguntas-respuestas y resolver y puntualizar, y en una tipografía de 30 puntos, justamente para que esto no se vea tan pequeño ni tan saturado. Cuidan mucho la estética de la presentación, también de los iconos, la iconografía, todo para que tenga valor. Y bueno, básicamente esta es mi participación del elevator pitch y bueno, estoy atento a sus dudas. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario? Que pues obviamente los especialistas pues vamos siendo los mismos operadores o los mismos personal que tiene muchos años en la operación. Nosotros nos dedicamos a eventos, somos un meeting planner. Entonces, pues obviamente muchos de nuestros proyectos, por así decirlo, son muy senior y tienen muchos conocimientos sobre la operación. A veces ellos se convierten en instructores. Y tengo también pues otro personal que tiene conocimientos administrativos que también se convierten en instructores llegados en algún punto en explicar algún proceso. Esta metodología o estos tips, llamémoslo así, pueden ser ocupados ya seas muy principiante o seas muy senior, o cómo podríamos bajarlo a nuestros instructores como internos, que es mi caso, por ejemplo. Sí, claro, es una muy buena pregunta y justamente esta metodología es para todos. Generalmente cuando las personas están empezando a manejar la parte del pitch, la problemática es que muchas veces, yo también me pasó, que generalmente no podemos sintetizar la información en el primer momento. Requerimos de ayuda y de guías. Justamente lo que yo te recomendaría en este caso es de que crearan guías en las cuales, por ejemplo, en el cual él vea el formato. ¿Cuál es la problemática? Y allí poner una serie de guías de la problemática se refiere a X, Y, Z, solo describe de tal manera. O una guía con ejemplos para que él trabaje sobre esa y justamente él replique este modelo. Los formatos te pueden ayudar demasiado. Y también ver cuestiones, hay algunos talleres en línea sobre la parte de cómo sintetizar y justamente ser muy críticos al momento de preguntarnos las cosas, lo que les decía, no solo con un sí o un no. Y básicamente que también entre ellos pues presenten y vean, fui claro, fui preciso, di información de más. Este tipo de cosas les puede ayudar mucho. Ok, sí, porque por ejemplo, generalmente mis instructores que son senior tienen muchísima información, o sea, son muy expertos,
pero no saben cómo exponerlo, ¿sabes? O sea, como que en el ámbito de ser, porque obviamente no tienes que desarrollar habilidades para ser un instructor y estas cuestiones o conferencista, pero sí, como que les falta esta cuestión como desarrollar y llevar a la gente como al punto donde quisieran que se hiciera como el gancho de realmente el conocimiento y no tienen como esa cuestión de cómo llevo yo a las personas a que quieran, ¿no? O sea, son demasiado puntuales y siento que ahí es donde se pierde un poco pues lo rico, ¿no? De que la gente quiera acceder a ese conocimiento. Sí, de hecho, muchas veces nos pasa también en OpenTech, cuando generalmente trabajamos el tema de las capacitaciones, cuando el cliente quiere que pasemos algo presencial en línea, justamente encontramos que hay mucho contenido y los expertos no saben por dónde empezar. Lo que nosotros hacemos en el equipo justamente es empezar a cuestionar a la persona. ¿Qué es lo que buscas con esta presentación? ¿Cuál es el objetivo? Te cuento rápido el caso de un cliente que tuvimos de retail. Justamente tenía una capacitación muy grande y generalmente ya cuando definimos realmente lo importante con él, la capacitación se redujo a 2 horas, porque mucho de ese contenido era, pues, se dice paja, no era necesario, no era informativo y con base en el tiempo se empezó a replicar y ya no fue de valor. Eso también es lo que ustedes deben de ver. ¿Qué es lo de valor? ¿Qué es lo importante? ¿Qué se puede comentar después? ¿O qué ya no es necesario? Y justamente tu información se va a reducir de manera muy considerable.